4.043 sitios arqueológicos en México, de los cuales 4.324 son sitios con arte rupestre. Entonces, pues no es poco el número, no es poca la cantidad, y pues son sitios con arte rupestre que están en todo el territorio del país, desde Baja California Norte hasta Yucatán. En todos los estados de México hay arte rupestre. A ver, aquí tengo una cifra, pero yo creo que aquí ya, perdón. Y bueno, de estos sitios, 2.295 son sitios con arte rupestre en el norte del país. Entonces, por eso hay una tradición, digamos, de que los estudios de arte rupestre se enfocaron en algún momento mucho más hacia el norte del país por el número de sitios pues mayoritarios, aunque hay sitios, repito, con arte rupestre en todo el país. También, bueno, hay 194 zonas arqueológicas abiertas al público y de estas 57 tienen evidencias con arte rupestre, entonces también pues son bastantes. Y bueno, la zona arqueológica con arte rupestre más recientemente abierta es Arroyo Seco, en el estado de Guanajuato, que se abrió en el 2018, ya nos platicará Carlos Viramontes. Y bueno, entonces con esta breve numeralia quiero abrir la mesa. Entonces, pues para comenzar, quisiera plantear la cuestión de la interdisciplina en el estudio del arte rupestre actualmente. Entonces quisiera que Beatriz Menéndez, por favor, nos hablara un poco desde su experiencia, los proyectos que participa. ¿Cómo está la cuestión de la interdisciplina? Hola, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la invitación, Alma, Gilberto y Adriana. Gracias a ti. Encantada de estar aquí con todos estos investigadores. Bueno, la parte que desarrollo es la parte de registro y documentación rupestre, ¿no? Entonces, pues actualmente se está llevando a cabo pues, muchos más estudios enfocados al conocimiento del arte rupestre, ya no solamente en lo que respecta a las representaciones en sí, sino los componentes, cómo son las técnicas. Entonces, para ello, pues sí es importante y básico ahora mismo la interdisciplinaridad. No solamente que seamos arqueólogos los que estudiemos el arte rupestre, sino que en los proyectos se integren también geólogos, químicos, ¿no? Para hacer los diferentes estudios. Actualmente, bueno, en los proyectos que estoy participando, bueno, básicamente es de documentación y estudio de pátinas en el norte de Sonora, y con ello estamos trabajando con geólogos del Instituto de Geología de la UNAM, pues en el análisis de las pátinas, que es una línea de investigación, ¿no? Que está, bueno, ya lleva desde los años 80 desarrollándose, pero que actualmente, bueno, está teniendo un poco más de auge, bueno, se está viendo más. Y bueno, pues para ello sí es necesario trabajar con diferentes especialistas en este tema. Y bueno, también el estudio, por ejemplo, de las pátinas en este caso ya no solamente nos da referencias sobre todo en la zona desértica y en la zona con grabados. El problema que tenemos siempre con los grabados es que no existen dataciones, ¿no? Directas sobre ellos. Entonces, este estudio de las pátinas, además, no solo nos da referencias, nos puede dar referencias de arte rupestre, sino de una reconstitución paleoambiental. Y bueno, pues es básico ahora mismo lo que es el estudio interdisciplinar. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, pues Carlos, ¿quisieras platicar algo sobre la interdisciplina que han fomentado, por ejemplo, en Arroyo Seco, las investigaciones que están haciendo en Guanajuato, en Querétaro?
Claro que sí. Antes que nada, pues muchas gracias por la, sí, muchas gracias por la invitación. Es que siempre se me olvida prender el micrófono. Muchas gracias por la invitación, Alma, Gilberto. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que hemos hecho en los últimos años en ese apasionante tema, diría Paco Rodríguez, del arte rupestre. Por las características propias de cómo surge la arqueología en México, pues todos sabemos que el arte rupestre, bueno, siempre ocupó un lugar muy secundario en los intereses de la arqueología mexicana, ¿no? Y hasta hace escasos 40 años empezaron las investigaciones más en profundidad, más abarcativas, con nuevas propuestas, integrando el arte rupestre como un quehacer cotidiano de la arqueología mexicana, ¿no? Mientras que en otros países llevaban años, décadas estudiando arte rupestre, aquí se había dejado por diferentes cuestiones un poquito de lado. La cuestión es que hoy día yo pienso no podemos ver el arte rupestre si no es a través de la interdisciplina. Usualmente el arte rupestre era analizado particularmente en México a partir del motivo pictórico o del motivo grabado, aislándolo del contexto general, tratando de encontrar el significado de ese motivo, ¿no? Es decir, apelando a metodologías que tienen que ver sobre todo con el estilo, por ejemplo, o con otro tipo de metodologías no propias de la arqueología. Sin embargo, a partir de que la arqueología lo asume en México como un tema fundamental para entender cuestiones cronoculturales de las sociedades del pasado y del pasado reciente, además también, no solo del pasado de hace, no sé, 1000, 2000, 30,000 años, ¿no? Sino del pasado reciente también, nos damos cuenta que hay que integrar los estudios multidisciplinarios e intradisciplinarios, ¿no? Y en ese sentido, desde nuestra perspectiva, el arte rupestre debe ser visto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Particularmente en Arroyo Seco, que es un proyecto derivado de otro proyecto mayor, que es arte rupestre en la cuenca del río Victoria. Nosotros apelamos a la contribución, por supuesto, de los colegas arqueólogos, pero también de antropólogos, de historiadores, por referirnos a las ciencias sociales, pero también de colegas procedentes de las ciencias, de las físico-matemáticas, de la química, y creo que al final logramos presentar una visión y un producto decente de lo que es el arte rupestre del nororiente de Guanajuato, ¿no? Sería muy larga la lista aquí de todos los especialistas que intervinieron geólogos, intervinieron ingenieros en los estudios espaciales, intervinieron antropólogos, no solo para ver, para investigar cómo ven el arte rupestre en las sociedades actuales que viven alrededor, cómo lo asumen, cómo se lo apropian, o cómo no lo asumen o no se lo apropian. Eso también, ¿no? En fin, nuestra experiencia más reciente fue con químicos y físicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quienes estamos muy, muy agradecidos, que nos permitieron ir mucho más allá de lo que originalmente podíamos llegar nosotros como arqueólogos, ¿no? Normalmente cuando llega uno a un sitio y lleva visitantes, hay varias preguntas, ¿no? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿Por qué en este lugar? ¿Con qué materiales? Bueno, esas preguntas, algunas podrá responderlas el arqueólogo, pero muchas preguntas, si no tenemos el concurso de los químicos, de los físicos, incluso de los matemáticos, sería muy, muy complejo abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso específico del proyecto de Arroyo Seco, fue fundamental la participación y el diálogo constante entre diversos especialistas. Muchas gracias, Carlos, por ahondar, ¿no?, en esta visión de la interdisciplina. Me gustaría preguntarle a Francisco Mendiola, ¿qué hay de las otras disciplinas
además de de la interdisciplina técnica, digamos, ¿qué hay de la interdisciplina con otras áreas como la filosofía, ¿no? Como la estética? Tú que has abordado más por esas rutas, ¿qué nos puedes decir de esa interdisciplina? Bueno, ante todo, primero, pues, agradecer la invitación a esta mesa de diálogo y celebro, pero así mucho que le llames arte rupestre, porque luego se van por estos caminos diciendo manifestaciones gráficos rupestres, que la verdad no estamos varios de acuerdo con ese término. Entonces, pues gracias por esa oportunidad de decir varias cosas. Qué rico que podamos platicar y charlar sobre un tema, como dice Carlos Viramontes y Francisco Rodríguez Mota, apasionante, ¿no? Determinante en nuestra forma de vida, de nuestra forma de pensar, de mirar el mundo, de mirar el cosmos. Y la interdisciplina o la transdisciplina, pues no solamente es técnica, ¿no? No solamente es racional o meramente formal, sino también tenemos que considerar que otras visiones, otras formas de mirar o de enfoques y disciplinas también, como la filosofía misma, pues inciden en este material cultural poco atendido en México. Hasta hace pocos años empieza un interés importante, un boom. Cuando yo empecé a estudiar este material, pues no había quien se pudiera, a quien se pudiera recurrir, pues para que dirigiera tesis. Entonces, en los últimos 20 años ha habido mucho más interés, un poco dándole balance a la parte monumental de la arqueología mesoamericana, ¿no? Entonces ahora resulta pues ya mucho más amplia la forma de acceder por varios actores acerca de este tema. Entonces, por ejemplo, si apelamos a la filosofía, pues vamos a encontrar situaciones muy importantes con la estética, ¿no? Y no solamente una estética kantiana de placer y belleza, sino una estética entendida como teoría de la sensibilidad que pues se vincula directamente con producción de efectos emotivos. Entonces, es el papel del sujeto investigador frente al objeto. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es para ti como investigador el arte rupestre? Porque no es nada más una materialidad fría y lejana, sino que nos permite entrar a nuestro interior para preguntarnos de dónde venimos, y tal vez utilizando metáforas podemos pasar al otro lado del espejo al estudiarlo. Entonces, pues rompe con el cartabón establecido de una visión de más de lo mismo, ¿no? En sentido técnico, descriptivo, analítico, interpretativo. Va más allá de eso, y la filosofía pues apoya en ese sentido si accedemos a la parte estética. Hay otros enfoques que yo tengo, pero no quiero abusar del tiempo, que sí están siendo distintos a lo común en el sentido técnico que abunda, ¿no? Entonces tampoco nunca nos preguntamos cómo se ve esta realidad. Simplemente hacemos ontología, una ontología pues descriptiva, o sea, decimos que es la realidad, pero no accedemos a esa parte fundamental de la pregunta, ¿cómo sabemos de esta realidad? Entonces, yo he tocado otros aspectos, pueden llamarse líneas de investigación o enfoques, que no voy a tocar ahorita, pero sí diría que la principal que yo he trabajado, pues es la estética como producción de efecto emotivo, que resulta fundamental para el aprendizaje de este material cultural, poco atendido desde esa posición. Entonces nos hace diferentes al relacionarlos con este material tan abundante en todo el mundo, y no se diga en nuestro país, tan diverso, tan complejo, y no se valen prenociones acerca del mismo. Necesitamos ir con pies de plomo al acercarnos a este material cultural, desde cualquier disciplina, desde el ámbito de la misma arqueología, de la historia, de la antropología, de la física, la química, las matemáticas, la astronomía, etcétera. Entonces sí es necesario considerar que no permite prenociones, prejuicios. Es necesario
integrarse al arte rupestre de una forma muy cuidadosa. Y eso es lo que yo he tratado de hacer a lo largo de más de 30 años. Y la reflexión es constante, no es nada más sentarme a escribir, sino que estoy dormido y estoy despierto y estoy haciendo otras cosas y piensas, ¿no? Esa es la riqueza de la investigación. Bueno, aquí le dejo. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, pues se va ampliando la visión de la interdisciplina para el estudio del arte rupestre. Ahora le quisiera preguntar a Francisco Rodríguez, desde esta especialidad de la revisión de fuentes bibliográficas, pues cómo ves tú esta cuestión de la interdisciplina, pues esta lectura un poco más pues panorámica que tú has hecho, ¿no? ¿Nos puedes platicar? Claro que sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación al webinario, que ahora ya le llaman así a estas reuniones virtuales, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, ciertamente que aunque soy antropólogo físico de la licenciatura y la maestría la hice en arqueología en el Colegio de Michoacán, pues desde que antes de entrar a la carrera, siempre me gustó las MGRs o arte rupestre. No vamos a entrar en discusión de términos ahorita porque no es el foro, pero una de las cosas que a mí me motivó todo el tiempo desde que empecé a estudiar el arte rupestre en general, es precisamente esta variedad de enfoques con los cuales han sido abordados. Porque en un principio la persona que no está muy familiarizada con el tema puede pensar, es que arte rupestre es algo que estudian exclusivamente los arqueólogos o los historiadores del arte. Y incluso entre ellos hay como pique a veces de que yo fui primero, no, fuimos nosotros. Entonces, al hacer esta revisión de las cosas que se han publicado, de algunas tesis que permanecen todavía inéditas, de algunos informes de campo, del archivo técnico del INAH, me fui dando cuenta de que no solamente se aproxima al objeto de estudio desde estas dos disciplinas, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, en esta bibliografía comentada que mencionaste hace un ratito, hice un análisis de 200 referencias, publicadas o no, sobre el tema de arte rupestre. Ahí, por ejemplo, si bien la mayoría se enfocan o abordan el objeto de estudio desde la arqueología y desde la historia del arte, también fueron abordados en algunos casos, en menor medida si ustedes quieren, pero también por otras disciplinas, por ejemplo, antropología física, lingüística, antropología social, la filosofía de la ciencia. Entonces, esto empezó a abrir un poco más el panorama y no quedarnos nada más con esta idea errónea de que es un tema exclusivo de historiador de arte o de arqueología. Incluso actualmente estoy un poquito saturado de chamba con la siguiente revisión bibliográfica de todo aquello que quedó fuera del volumen 1, que por diversas razones no entró. Bueno, ahora me di a la tarea también de seguir recopilando información y abarcando nuevos o tal vez viejos, pero no tan tocados, puntos de vista desde los cuales uno puede aproximarse a este objeto de estudio. Que espero que primero Dios el próximo año salga ya publicado, el volumen 2 de la bibliografía comentada. Entonces, en síntesis, para mí sí ha sido un privilegio poder nutrirme de diferentes conceptos, de diferentes escuelas de pensamiento, de diferentes posturas sobre las cuales se ha abordado este apasionante tema. Y si bien hay algunos temas que por mi formación lamentablemente me cuestan trabajo entender, léase filosofía de la ciencia o incluso estética, acá como mi tocayo lo ha marcado, no por eso deja de ser un tema interesante o un punto de vista apasionante. Entonces, eso es lo que yo podría platicarles brevemente de
desde mi perspectiva, desde mi experiencia, cómo han sido abordados este tipo de estudios. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Pues compartimos el gusto por la revisión de las diferentes publicaciones y, bueno, la revisión y el análisis, ¿no? Para identificar los distintos enfoques con los que se aborda este objeto sujeto de estudio. Estamos de acuerdo, Francisco Mendiola y yo, que es un sujeto de estudio, ¿no? El arte rupestre. Y bueno, pues ahora le quisiera preguntar a Carlos Viramontes, quisiera abrir la siguiente pregunta sobre los estudios regionales. ¿Qué aportan los estudios regionales? ¿Qué importancia tienen pues, en este cambio de visión, de cambiar, de ver al arte rupestre de motivos separados, ¿no? A una visión pues, más amplia? Mira, tal vez haya colegas que no estén muy de acuerdo conmigo, pero yo no puedo entender la investigación del arte rupestre a partir de un sitio, de un solo sitio. Yo tengo que verlo de forma regional. Hace un ratito comentaba que bueno, los estudios tradicionales se enfocaban en el motivo per se, sin tomar en cuenta todo el contexto. Y cuando hablo de todo el contexto, no me refiero al panel completo, ni siquiera al sitio completo, sino al entorno natural, el entorno cultural, pero cómo se manifiestan todos los sitios, otros sitios en una región mucho más amplia, ¿no? Esa ha sido nuestra perspectiva de estudio desde que empezamos con este trabajo hace algunos años. Y eso nos ha permitido explorar diferentes posibilidades. Particularmente nosotros nos adscribiríamos, si se puede decir, un poco a la arqueología del paisaje, porque pensamos que el paisaje también es un sujeto que determina, junto con la cuestión cultural, que determina el cómo y el porqué del arte rupestre. No solo el dónde, porque nosotros no vemos el paisaje como un escenario o como un medio donde pintar o donde grabar, ¿no? Sino lo vemos como un actor también, un actor que es determinado y determina el arte rupestre. Esto solo lo podemos ver cuando hacemos análisis regionales, estudios regionales. En el caso particular del área que estamos, yo no diría de nuestra área de estudio porque tendemos a apropiarnos, ¿verdad? De nuestros sujetos de estudio. El área que estudiamos, que es la franja occidental y semidesértica de la Sierra Gorda en Guanajuato y en Querétaro, hemos tenido la oportunidad de registrar poco más o menos 250 sitios, ¿no? Y esto nos ha dado la posibilidad de entender, o por lo menos de acercarnos, ¿no? Al porqué de algunas decisiones de orden social derivan en pintar en un lugar y no en otro, ¿no? Y esto solo lo podemos ver a través de la recurrencia o a través de las ausencias o presencias, depende del fenómeno que estemos estudiando en lo particular. En ese sentido es que considero que es fundamental tener una visión amplia para ver el arte rupestre a partir de la región, ¿no? Y para mí lo mismo aplica con la arqueología en general. O sea, yo no podría tener procesos sociales a partir del estudio de un solo sitio arqueológico, ¿no? Tendría que ver mucho más allá. Y es en este sentido en que va nuestra propuesta desde la arqueología especial, un poquito siguiendo las propuestas de Criado Boado, por ejemplo, ¿no? de la Escuela Española, pero también un poco siguiendo las propuestas de la Escuela Norteamericana, ¿no? En este sentido es que hemos tratado de integrar este corpus y darle un sentido. Yo no creo que se puedan encontrar significados en el arte rupestre porque se ha perdido mucha información, pero sí creo que podemos definir la función del sitio o del paraje o de algunos sitios en ocasiones. Eso no se da siempre, ¿no?
pero esto solo te lo permitan los estudios regionales, desde mi particular punto de vista. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues igual le propongo esta pregunta a Francisco Mendiola, que ahora ha estado estudiando diversos sitios en el estado de Puebla, y nos podrías decir cómo va la visión regional que tienes ahora del arte rupestre en Puebla. Con mucho gusto, pero antes de contestar específicamente tu pregunta, coincido absolutamente con el doctor Carlos Viramontes de que un sitio pues no permite definir un comportamiento o una conducta social, ¿no?, en el pasado. Y los estudios regionales o los estudios de arqueología del paisaje pues son fundamentales, porque lo que sucede normalmente en la arqueología mundial pues es la obsesión por excavar, ¿no? Cuando que no se tiene muy claro a veces cuál es el sentido del comportamiento superficial, ¿no? Por eso, pues yo me voy mucho por la parte de la arqueología de superficie, que me encanta, ¿no? Me encanta caminar, me encanta andar a caballo, me encanta ver el paisaje, ver donde puede haber puntos en donde existan sitios arqueológicos y también con arte rupestre, pinturas o grabados. Entonces, toda mi vida ha sido esa actitud de relación con el paisaje, con el territorio simbólico y sagrado. Y el paisaje lo es. Entonces, comulgo absolutamente con la posición del doctor Carlos Viramontes, porque pues tenemos que conocer primero qué hay en el terreno, ¿no?, antes de meterse a excavar. Cuando ya tienes ese conocimiento, bueno, pues excava, ¿no? Pero a veces no se tiene completo, ¿no? Ahora, siempre he hecho este tipo de cosas en Sinaloa, en Chihuahua y ahora en Puebla. Y lo que finalmente pues tenemos son muestreos, ¿no? Son aspectos representativos de comportamientos pues estadísticamente manejados. Pero esos muestreos son importantes porque nos permiten conocer la distribución morfológica después de análisis en términos estilísticos, y los estilos pues son de alguna manera expresiones de la conducta social. Ahora también no hay que acotar el término de arte rupestre al pasado nada más. O sea, el arte rupestre en cierto sentido es atemporal. En este momento se está graficando sobre matriz rocosa y eso es arte rupestre. O sea, hay que desvincularlo de la connotación prehistórica o del pasado prehispánico, porque el arte rupestre pues es la expresión de la atracción que ejercen las rocas sobre nosotros seres humanos. O sea, nosotros nos volcamos sobre esa matriz rocosa porque de ahí venimos de alguna manera. Esa es la metáfora, ¿no?, que puede tener su expresión en la de Carl Sagan cuando dice que somos polvo de estrellas. Pues sí, porque de ahí venimos, ahí estuvimos muchos siglos antes de estar asentados en ciudades. Entonces, por ejemplo, en Puebla, pues ya tengo una muestra de 56 sitios con arte rupestre que me empiezan a dar una idea del comportamiento tanto sincrónico como diacrónico y estilístico, y veo relaciones y también conexiones con el suroeste de los Estados Unidos y con América Central, dadas las morfologías o las iconografías específicas que he encontrado. Entonces, no podemos estar acotando al arte rupestre solo para Mesoamérica. Tenemos que saber que hay interconexiones, porque la migración pues es una situación pues constante en las sociedades del pasado. Entonces, pues hay retos muy importantes para mí en este estudio que realizo en Puebla, pero también pues situaciones que me admiran, aunque como decimos, a veces una golondrina no hace verano. Tengo iconografías del sureste de los Estados Unidos, en la Sierra Norte de Puebla, en la Mixteca poblana. Me llama mucho la atención que haya, por ejemplo, collar de maíz, peyote, también claro, jornada mogollón, en contextos mesoamericanos, específicamente en el sur de Puebla. Bueno, por citar algunos ejemplos en ese sentido, pero me parece fundamental acceder a ese comportamiento del paisaje en donde encontramos espacios de actividad humana del pasado, en donde se pudo haber graficado o no. Entonces, tenemos esa oportunidad.
al conocer los aspectos del paisaje y del territorio simbólico y sagrado. Gracias. Muchas gracias, Francisco, pues por ampliar esta reflexión sobre los estudios regionales que, pues, yo creo que en esta renovada etapa de investigaciones del arte rupestre en México, cada vez más se mencionan los estudios regionales. Entonces, esperemos que también esto se vea reflejado pues más adelante en siguientes investigaciones. Y ahora le quisiera preguntar a Francisco Rodríguez si los estudios regionales se ven representados en las publicaciones. Tú, cuando has hecho estas revisiones, ¿tú ves que sí se han vertido los estudios regionales en las publicaciones o se sigue viendo atomizada la investigación del arte rupestre? Bueno, de lo que me ha tocado a mí analizar, como les digo, publicado o no, ciertamente sí se ve un cierto reflejo de esta visión regional que se tiene con el arte rupestre. En este momento, por ejemplo, coincido con lo que decía el doctor Viramontes con respecto a la arqueología del paisaje, ya que, por ejemplo, mi tesis de maestría, que la hice de varios sitios con arte rupestre de las cercanías de La Piedad, Michoacán, todo fue basado, o al menos la mayor parte de ello, en la arqueología del paisaje. Regresando un poquito a esta visión regional, algo que nos hemos dado cuenta mucho a lo largo de los años en el sitio donde hemos estado trabajando en la Presa de la Luz, en los Altos de Jalisco, es que, bueno, ya el próximo año oficialmente se cumplen los primeros 10 años desde que llegamos al sitio y que hemos estado trabajando. Todo el tiempo nos ha gustado trabajar con las comunidades, con tanto del municipio de Jesús María como de las rancherías y de yo no les llamaría aldeas, las casitas que de repente están por ahí perdidas aparentemente en el cerro y que tienen de alguna forma que ver con la Presa de la Luz y por ende por la cantidad impresionante de petrograbados. Todo el tiempo hemos estado dándoles pláticas, charlas, conferencias sobre lo que es el patrimonio natural, el patrimonio cultural, el arte rupestre y por qué hay que protegerlo. Invariablemente, en cada temporada que hacemos esto, siempre surgen las clásicas preguntas, sobre todo de los niños, de los adolescentes o incluso de señores ya de edad avanzada, de cuando les preguntamos, ¿quiénes creen ustedes que hicieron esto? Y casi por regla general, la visión regional que tiene esta gente, a pesar de las constantes pláticas que les hemos dado, casi siempre responden de la misma forma, que lo hicieron los mayas, que lo hicieron los teotihuacanos, los aztecas e incluso los extraterrestres. Casi por regla general son las respuestas que obtenemos. Y bueno, ahí lo que nos ha tocado a nosotros, igual otra vez, es bajarnos a un nivel, digamos, que la población de diferentes grupos de edades puedan entender los conceptos y que se quiten esa visión errónea que desgraciadamente desde la formación escolar les han dado sobre qué es el arte rupestre, quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron. Ese es el problema que nosotros hemos tenido que enfrentar en el sitio en particular donde hemos estado trabajando. Y volviendo un poquito ya a tu pregunta inicial, sí, en las publicaciones sí he estado notando una especie como de visión regional particular que se tiene del arte rupestre, aunque también yo podría decir que tal vez está un poco también balanceado con el punto de vista en donde siguen siendo, no toman en cuenta lo regional, más bien, ¿cómo decirlo? Se van por la línea tradicional del pensamiento y vuelvo a lo mismo, todo el tiempo se lo atribuyen a que ese es un tema de arqueólogos, de historiadores del arte, pero que ya poco a poco ha empezado este boom de poder participar desde otras trincheras del conocimiento para abordar este sujeto de estudio.
Muchas gracias, Francisco. Y bueno, estarás de acuerdo conmigo que si bien hay, digamos, problemáticas, ¿no? Pues con pues cuando uno se aproxima y ves las diferencias, digamos, de información que tiene la comunidad, pues es parte de nuestra responsabilidad como investigadores hacer una divulgación apropiada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí puede haber problemáticas, pero pues también es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Hacer esa divulgación, una difusión apropiada para cada edad, ¿no? Y que también, bueno, pues las investigaciones deriven en ello, porque si no se hace divulgación, no se hace difusión, pues no tiene sentido, ¿no? Si producto de la investigación, si no llega hacia las comunidades, hacia, pues también quisiéramos saber que llega un poco hacia la parte educativa, bueno, pues ese es uno de los productos, ¿no? En los que tienen que estar también, los proyectos tienen que incluir esos proyectos de divulgación. Sí, adelante, Francisco. Sí, qué bueno que tocaste ese punto. Mira, algo que a mí durante toda la carrera y los estudios posteriores me enseñaron es el sentir de las comunidades. Es decir, cuando vamos a registrar un sitio o a conocer, ni siquiera registrar, a conocer un sitio y platicando con las gentes que nos llevan a conocer los sitios, nos dicen, no, es que fíjese que hace muchos años vinieron arqueólogos, no especifican nombres ni tampoco de dónde venían, pero vinieron, midieron, tomaron fotos, dijeron que iban a hacer un libro, un artículo y que nos lo iban a venir a entregar. Jamás pasó absolutamente nada de eso. Entonces, ya me pausé, me quedé pasmado, ¿o sí me escuchan? Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Entonces, algo que en el proyecto arqueológico Presa de la Luz teníamos muy en claro era que no solamente íbamos a hacer investigación y labores de divulgación, protección y conservación, sino que los resultados emanados, léase libro, léase artículo, léase conferencia, léase cualquier tipo de información que se pueda compartir con la comunidad, lo íbamos a hacer. Entonces, desde el año 2012 hasta el 2016, toda la información generada o emanada de los primeros 3 informes de temporada de trabajo de campo, de alguna forma fueron transformadas en un libro. Y ese libro, en cuanto nos lo entregaron, directamente fuimos a Jesús María y a cada una de las comunidades participantes de las diferentes temporadas del proyecto, y además de hacer una presentación como tal en el auditorio, les entregamos un ejemplar a cada una de las comunidades para que las tuvieran en su biblioteca, en caso de que la tuvieran, si no quedara como depositorio alguna de las personas de cada comunidad, precisamente para que pudieran conocer los resultados de estos años de investigación y pudieran compartir el conocimiento. Entonces, eso es algo que sí hemos tenido desde el principio muy claros, al menos en este proyecto de investigación arqueológica. Gracias, Francisco. Pues es muy valioso que comentes estos aportes a la divulgación y esta corresponsabilidad con las comunidades. Y bueno, pues Beatriz, ¿nos podrías comentar pues sobre los proyectos que tú has participado, sobre todo en Sonora? Pues cómo te ha tocado ver esta cuestión regional o si lo han aplicado dentro de sus investigaciones, pues para aportar a esta pregunta sobre lo regional. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo también con Carlos y con Francisco, que los sitios arqueológicos no se pueden estudiar un sitio solo, sino que tienes que ampliar la visión, ¿no? Ya no solo la arqueología del paisaje, sino ver otros sitios que pueda marcar algún tipo de patrón, ¿no? Para conocer un poco más también el significado y también el por qué graban en un sitio o pintan en un sitio y no en otro, y en ese sentido. En el caso nuestro, bueno,
trabajamos, bueno, zona de desierto. Bueno, una parte es en el área de Caborca y otra parte es en la zona de Cucurpe. Caborca, bueno, como sabéis, está la proveedora, que está muy estudiada, ¿no? Muy analizada. Nosotros trabajamos en una zona con el proyecto de Alejandro Terrazas en el Arenoso, y ahí, bueno, localizamos 10 conjuntos diferentes, cada uno con sus particularidades, ¿no? Y, bueno, es importante que tratemos de ver no solamente sitio por sitio, sino en conjunto, para ver los patrones que puedan existir, ¿no? Y conocer pues más el significado. Pero es necesario también comparar con otras zonas, no centrarse solamente en esos lugares y ampliar. En el caso de Cucurpe son más pinturas que grabados. Y también quería hacer una reflexión con respecto a lo que decía Francisco ahora al final. Nosotros también, bueno, al llegar allí en Cucurpe, pues la gente conoce todos los sitios que hay, rupestres, pero también les faltan, muchos nos decían que como que faltaba que alguien viniera a estudiarlos, que les explicaran. Entonces, bueno, contemplamos en el proyecto que tenemos, pues contemplamos también acercar este patrimonio a los niños en la escuela, hacer, cuando se pueda volver otra vez a hacer campaña, pues acercarnos a las escuelas y también, ¿no? Darles a conocer a ellos para que lo protejan y lo cuiden en ese sentido. Sí. Muchas gracias, Beatriz. Pues sí, es un tema aparte el de la divulgación y del trabajo con los niños. En diversos coloquios se han presentado trabajos de equipos de investigación muy, muy profesionales, propuestas muy bien elaboradas, ¿no? Y bueno, pues han tenido muy buenos resultados. Parece que es un tema que tendría que tener un foro aparte, ¿no? Y un tratamiento especial. Y bueno, pues pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, si gustan los asistentes, también en el Facebook, si hay algunas preguntas que tengan que ver con lo que estamos platicando, las podemos ir abordando. Y ahora me gustaría dirigir el interés de la charla hacia, pues, las problemáticas o las diferencias que hay hoy en día que se tienen que abordar en el estudio del arte rupestre con la contingencia, ¿no? Los proyectos de campo ahorita en plena contingencia, la investigación. Entonces me gustaría que Francisco Mendiola nos platicara un poco, pues, cómo ha abordado desde su trinchera esta cuestión de la contingencia para seguir estudiando el arte rupestre. Bueno, yo soy muy de campo, entonces pues me he volado la barda saliendo al campo a hacer atenciones a denuncias y tuve temporada de campo de una manera que no entiendo por qué me dieron recursos, ¿no? Cuando que la consigna del director general del INAH era que no hubiera ni gasolina ni viáticos. Yo tuve hasta contrato de una diseñadora para mi proyecto. Entonces, pues me siento afortunado. Hice temporada de campo, pero bueno, yo estoy hablando desde mi particular situación personal, ¿no? Claro, pues he estado encerrado como muchos de nosotros y este encierro seca. Entonces la manera de refrescarse pues es irse al campo. Entonces me salí y estuve muy bien y regresé refortalecido. Se me olvidó eso de la pandemia y tantas cosas, ¿no? Malas que están sucediendo en todo el mundo. Pero bueno, es un reto para todos los colegas, investigadores y para toda la investigación en general que necesita la información de campo, pues estar en este contexto de encierro y aislamiento. Y bueno, pues se dan otros fenómenos de comunicación como por ejemplo, en donde parece que es la ultratumba la que nos está determinando porque se oye lejos, ¿no? Y bueno, está mediando una pantalla por ahí. Claro que si no hubiera esto, pues estaríamos más aislados y mucho más aburridos, ¿no?
Claro que pues, se ha podido tener más tiempo para leer, más tiempo para escribir. Hemos trabajado mucho más en gabinete como nunca, y las autoridades, por ejemplo las del INAH, pues se han puesto nerviosas porque pues, creen que nada más estamos acostados viendo la televisión, ¿no? Entonces piden luego cosas inverosímiles, o sea, muy raras. Informes, en algunos centros de trabajo piden informes diarios y cosas así, ¿no? Absurdas totalmente. Bueno, es un momento crítico, muy crítico para la ciencia, para la humanidad, las humanidades, para el deporte, para las artes, o sea, muy crítico. Pero pues no hay que bajar la guardia, y en nuestro caso, pues tenemos que seguir protegiendo al patrimonio cultural desde nuestras trincheras de acción sindical, de acción académica, porque pues es la herencia que tenemos que preservar y cuidar para las generaciones venideras, ¿no? Entonces, lo veo complicado, muy, muy complejo el momento, pero también trae cosas buenas, muy, muy edificantes, de una reflexión interior que te puede cambiar la vida. Para muchos es una crisis, ¿no? Pero pues la crisis tienes que observarla desde varios ángulos para que puedas trascender, ¿no? Entonces, bueno, son ideas sueltas, muy atropelladamente dichas, pero que de alguna forma, pues nos van a llevar a otro lugar, y que debe capitalizarse lo que tengamos en este espacio maravilloso, aunque difícil, maravilloso para crear, para investigar en gabinete, y si tienen oportunidad de salir al campo, pues salgan con las medidas de seguridad respectivas. Vamos a tener un simposio la próxima semana, presencial, con poquitos investigadores. Ya hay autorización de Protección Civil para hacerlo. Entonces, pues vamos a ver ahí cómo coqueteamos con esta nueva situación, ¿no? Prácticamente es lo que yo podría decir. Gracias. Gracias, Francisco. Pues siempre inspiradoras tus palabras. Carlos, ¿tú nos podrías decir, pues, cómo ves tú pues, nueva fase de investigación con esta contingencia, ya sea en campo, en gabinete? ¿Cómo lo están abordando ustedes? Antes que nada, qué envidia me da mi amigo Paco. Nosotros no hemos tenido oportunidad de salir, pero sin ir a la esquina. Es decir, no tenemos un quinto partido a la mitad, ¿no? Imposible, tenemos varias inspecciones que afortunadamente no son urgentes, que hemos tenido que posponer. Así que, sí, la verdad, mucha envidia. Coincide en que vivimos un momento muy, muy complicado en el ámbito nacional, pero en el ámbito institucional es terrible. Esta sequía, este recorte presupuestal tan drástico del 75%, nos ha afectado de muchas formas. Y yo estoy de acuerdo en que el campo es una de las partes más divertidas, en un poquito los términos de Ken Flannery, divertidas de nuestra profesión. Aunque a mí me encanta escribir también, ¿no? Pero si no sales a campo, te secas un poquito. Pero bueno, ante esa imposibilidad, hay que buscar alternativas. Yo creo que la primera, bueno, dice el adagio popular que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y a lo mejor le asiste cierta razón. Por un lado, creo que la divulgación en el ámbito de la antropología, la arqueología, la historia, se ha disparado como nunca a través de las benditas, o no, redes sociales, ¿no? Lo mencionabas al principio, que este boom de conferencias, de simposios, de congresos, pues está llegando a mucha más gente de lo que usualmente llegábamos, ¿no? en un congreso. Porque puedes verlo en vivo, no importa el lugar en donde te encuentres, o puedes verlo días después, si quieres, ¿no? Yo creo que esto ha sido algo bueno, dentro de todo lo malo, algo bueno que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Que podemos compartir parte de lo que hacemos a través de estos nuevos foros digitales. Por lo demás, hay veces que hay que hacer un alto también, ¿no? En nuestras carreras, y reflexionar al respecto. Y normalmente no lo hacemos. Y yo no lo hubiera hecho si no hubiera sido por esta
famosa pandemia, ¿no? Y en mi caso siento que ha sido productivo, siento que trabajo mucho más que si no hubiera esta contingencia. Estoy ocupado todo el tiempo, pero me ha permitido reflexionar acerca no solo de mi quehacer como arqueólogo, sino de los temas que más me apasionan dentro de este mundo de los cazadores-recolectores. Perdón, de los cazadores-recolectores, ¿no? Entonces, una disculpa por la interrupción. Y en este sentido, bueno, hemos podido generar incluso nuevas líneas de investigación, impulsarlas, más que generarlas, impulsarlas, que se habían quedado en el tintero. De tal manera que si bien no hemos podido salir a campo, sí hemos podido darnos a la tarea de escribir, de leer y de reflexionar en torno a nuestro tema de estudio. Yo digo cazadores-recolectores en general porque es lo que me apasiona. El arte rupestre es una parte de eso, importante, pero no es el todo, ¿no? Es cazadores-recolectores, que es el tema que más, que me ha atrapado desde hace por lo menos 30 y tantos años. Muchas gracias, Carlos. Y pues sí, nos da envidia, Francisco. Mucha. Pero bueno, pues también ha habido momentos en donde los recursos no le han llegado, entonces también pues ha padecido, ¿verdad? También de la sequía. Entonces, bueno, está bien que lleguen. Esperemos que pues las autoridades también analicen esta situación a fondo y que los presupuestos pues se busquen y lleguen a la investigación, no nada más del arte rupestre, sino de la arqueología en México, porque pues tenemos un patrimonio arqueológico envidiable y bueno, las autoridades tienen esa responsabilidad. Y digo autoridades a todos niveles, ¿no? Y bueno, pues, perdón, voy a hacer una pequeña pausa. Me está avisando Cris Corona que les pide disculpas a todos. Se le empalmó el evento, se amplió más un evento en el que ella está coordinando una participación. Entonces, bueno, les envía saludos a todos y me envió una publicación de él y de nuestro querido amigo Luis Abejes, que ya lo vi que está conectado. Luis, saludos hasta Barcelona. Entonces me pide que se los comparta el documento, se los voy a compartir en el chat para quien lo quiera descargar. Es un texto que se llama Iconografía en el paisaje, vida cotidiana y prácticas sociales en el arte rupestre en el noreste de México, pues de reciente publicación. La autoría es de Luis Abejes y de Cristina Corona Jamaica. Entonces, en un momento más se los voy a poner ahí. Y bueno, pues también lo pueden buscar. Me imagino que estará en Academia. Es una publicación de la Universidad de Nebraska. Bueno, y bueno, quiero preguntarle a Beatriz Menéndez sobre esta cuestión de pues, el arte rupestre ahora a partir de la contingencia. Tú que eres profesora, que das clases, ¿cómo van a abordar los alumnos, las nuevas generaciones de estudiosos en el arte rupestre con estas nuevas condiciones? ¿Cómo se ha planteado en el aula de clases esta problemática? Bueno, la asignatura en realidad es más teórica, entonces no tenemos tanto problema para salir a campo a hacer prácticas, sí que, bueno, estaría bien poder salir a ver algún sitio rupestre. De momento no se puede. En el momento que se pueda sí que haremos alguna visita. Tenemos pensado a ver si Arroyo Seco sería un sitio bonito para ir. A ver. Y bueno, es la parte práctica. La asignatura que doy es sobre registro y sobre documentación, entonces me centro más parte del curso quizá en la parte de tratamiento de imágenes, ¿no? Ya que pues, no podemos salir a campo a hacer registro rupestre, pues la otra parte es que ellos conozcan las técnicas de documentación, o sea, de digitalización, ¿no? Entonces nos centramos bastante en esa parte. Y bueno, pues es casi todo teórico. Sé que tienen asignaturas que esas sí que son más complicadas, ¿no? Las de métodos de excavación directamente.
Entonces, no sé cómo lo abordan los profesores, pero claro, con esta contingencia es complicado ahora mismo pues, poder salir a campo y, bueno, es imposible salir a campo. Sí. Yo justo acabamos la campaña en marzo, justo el día 20, que era el día que fue cuando volví de Sonora, que fue justo cuando ya cerraron todo, la universidad, la UNAM. Y bueno, pues en ese tiempo trabajando con el material que sacamos en campo, que documentamos. Pero la parte de, por ejemplo, de análisis, al estar los laboratorios cerrados, eso no se puede hacer. Y bueno, pues haciendo lo que se puede. Lo que es bueno, bajo mi punto de vista, lo que tuvo bueno fue que pudiéramos hacer este tipo de eventos, ¿no? Y acercar también al público, a los estudiantes, muchos seminarios en los que participaron muchísimos estudiantes, y bueno, pues acercarlos al conocimiento, a las investigaciones que se está haciendo. Y esa para mí es algo bueno, pues, positivo dentro de todo esta situación. Sí, Bea, de acuerdo contigo, y también lo que he visto es que entre los estudiantes de arqueología también hay una renovación en el interés por el arte rupestre. Entonces, Sí. de pronto en un salón de clases hay 3, 4, 5 tesistas de arte rupestre, ¿no? Entonces, Sí, es una temática... Curso, sí. Sí, en mi curso, bueno, ya estuviste con nosotros un día y ya viste, sí, hay por lo menos 3, 4 estudiantes que están encaminados a hacer la tesis de arte rupestre, y bueno, pues eso es bueno, ¿no? Y gratificante para los que estamos en el tema. Sí, y además pues tienen buenas propuestas, y bueno, yo he visto que generalmente los estudiantes que les interesa el arte rupestre se apasionan por el arte rupestre y le entran con bastante trabajo a la investigación, o sea, con buen trabajo. Y bueno, pues yo creo que también se verá reflejado en las publicaciones, en las tesis, en estas nuevas generaciones, en los coloquios que hemos participado. Bueno, el más reciente del año, hace un año, un poquito, unos días más, en Querétaro, el coloquio de arte rupestre. Bueno, pues muchos jóvenes, yo ya no me cuento mucho entre ellos porque ya no estoy tan joven, pero muchos jóvenes en los proyectos, y cada vez nuevos nombres, ¿no?, de especialistas. Entonces, bueno, pues es una buena noticia, ¿no?, que haya interés en esta materia de estudio. Y bueno, pues Francisco Rodríguez ya nos dirá si cuando saque su segunda edición de la bibliografía comentada, ya nos platicarás si hay más publicaciones durante la contingencia, si el trabajo en gabinete fue fructífero o al contrario, si hay un freno en el número de publicaciones. Ya veremos, ¿no? Ya nos darás un balance tal vez en este contexto histórico. Sí, pues retomando un poquito la pregunta que hiciste a los demás, dicen por ahí, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Yo ya estoy en esa categoría, de que ya no lo resisto. En septiembre de este año íbamos a tener una nueva temporada de trabajo de campo, pero pues por obvias razones contingentes se tuvo que suspender. Y la verdad, va para largo para que podamos conseguir, permiso tenemos, la vigencia del permiso que nos da el INAH por temporada, pues es de 1 año, entonces todavía estamos dentro de ese parámetro. El problema es los dineros, ¿no? Que efectivamente con esta situación pandémica, pues nos ha obligado a permanecer en casa con todos los cuidados posibles. Eso, por un lado, me ha permitido a mí aprovechar mejor el tiempo, pues ahora sí que para ponerme a leer, para ponerme a hacer resúmenes, a hacer comentarios, para ir conformando esta obra que, como les decía antes, espero que ya para el próximo año, bueno, a mí me dieron fecha hasta febrero para entregar ya la versión final, corregida y aumentada. Les puedo adelantar que el volumen 1, quienes lo conocen,
tenía 200 referencias. Y en este volumen 2 se incrementan a 250. Y sí, efectivamente, no puedo ahorita decirles cuántas publicaciones o cuántos trabajos han surgido a partir de que empezó la pandemia y el encierro en México. Eso más bien prácticamente hasta el próximo año, ya que esté conformado todo, ya puedo hacer más o menos un balance. No les puedo decir tampoco, sí, ya se incrementaron de marzo a lo que va a la fecha, un cierto número de trabajos que por el confinamiento han empezado a pulular. No les puedo dar esos datos en este momento, pero seguramente ya para el próximo año, ya cuando sea una realidad este volumen 2, pues en algún momento que se puede incluso presentar, porque estoy dudando incluso que para el próximo año ya regresemos a una vida normal. Entonces seguramente la presentación o las presentaciones de este nuevo libro va a tener que ser también de esta forma, a través de foros virtuales. Y de alguna forma, bueno, afortunadamente el correo sí funciona, entonces se pueden enviar los ejemplares por correo sin ningún problema. Pero todos estos datos que tú me preguntas, con mayor seguridad, el próximo año se los puedo tener. Sí, claro que lo decía a futuro, Francisco, porque pues como dices, se verá reflejado hasta dentro de un año y pues esta situación pues sí también va para largo, ¿no? Por lo menos dicen los que saben que son 2 años, ¿no? Epidemiológicamente lo que tiene que transcurrir pues para que pues las condiciones sean menos riesgosas, ¿no? Y bueno, pues gracias por tu comentario a este respecto. Y bueno, quiero preguntarles a los invitados si tienen alguna pregunta que quieran que trabajemos antes de ir hacia el cierre de la charla. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algún tema que ustedes quieran que abordemos? ¿Algo en particular? Alma, bueno, tú planteaste 2 preguntas. ¿Qué falta por hacer en México y qué propuestas de investigación deberían venir a futuro en este país? Sí, Pero eso bueno, no sé si tú quieras dejar esas preguntas o hacemos otras. Eso me gustaría pues para cerrar, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta, ¿no? En las investigaciones, y que al mismo tiempo pues una pregunta doble, ¿qué debería venir a futuro para la investigación del arte rupestre en México? Entonces, si quieren abordamos esas o alguna otra que ustedes tengan, que haya surgido ahorita en durante la charla. Bueno, sin abusar por el uso de la palabra, Adelante, adelante. esa pregunta de qué falta por hacer en México, pues es complicado responderla. Yo creo que falta una política de investigación adecuada, más integral, armónica y balanceada. No solamente en el INAH, sino en todas las universidades que pueden hacer investigación, sobre todo específicamente en cuanto al arte rupestre se refiere. Pero eso, bueno, pues vendrá o no vendrá, no lo sé. Una política de investigación adecuada en ese sentido incluiría pues también discusiones de orden académico, teórico, metodológico, filosófico, por supuesto. Pero desde mi punto particular de vista, y no me voy a extender mucho, falta incluir o propagar una actitud más humilde entre profesores y también entre estudiantes. Noto mucha arrogancia, a veces soberbia, y parte desde esta idea del término manifestaciones gráficos rupestres, que no han mirado lo que se hace, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, o sea, un acercamiento muy distinto al nuestro. Nos falta mucho desde el punto de vista epistemológico en México para accesar o acceder al arte rupestre de otra manera, ¿no? Entonces, primero que todo, yo diría, falta mucha humildad en ese sentido y abrir la mente, sin aceptar todo, por supuesto, abrir el corazón incluso, porque el arte rupestre invita y es muy noble y muy generoso cuando estás abierto y no partes solamente
de la situación positivista, de medir y pesar y cuantificar. O sea, necesitamos otra actitud frente a este material cultural, pues tan importante en los orígenes de la humanidad y en el origen de las sociedades, ¿no? Entonces yo podría decir eso así en términos generales, dejar de asumir esa posición de que sabes tanto de arqueología que ni de arqueología sabes, como lo dice Carlos Navarrete. O sea, hay que tener una actitud pues más inclusiva, más abierta, más pues integradora, ¿no? Pero con un tono humilde, pues para acabar con esos egos que son danzas, ¿no? Increíbles, de poner el punto final y decir, esta es la neta del planeta con lo que yo hago, ¿no? Pues no, o sea, es el caminar dialéctico de la investigación. Bueno, aquí le paro porque soy bien rollero en ese sentido, ¿eh? Gracias. Gracias, Francisco. Y de acuerdo contigo en que en general cualquier tema de estudio en la arqueología, pues debería plantearse desde una postura humana, desde un sentir humano, y claro, a través de la ciencia, de las técnicas, de las metodologías, pero nunca olvidar esa parte porque estamos estudiando al otro que vivió en el pasado, que sintió, vivió, sufrió, gozó como nosotros. Entonces, sí tienes razón en que algunas veces se nota una actitud separada, ¿no?, del investigador respecto al arte rupestre, se nota una actitud como de cierta jerarquía respecto al objeto de estudio, ¿no?, como de quien lo sabe todo y dice esto era así y ya no hay más, ¿no? Uh-huh. Y eso pues le resta pues esa esencia de lo humano, de lo emotivo, como tú lo has trabajado bastante, lo has propuesto. Y bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo en que sí tendría que haber una actitud más humana y, como dices tú, más humilde, no nada más para el arte rupestre, sino para todos los temas de la antropología, porque pues de ahí partimos, ¿no? Que estamos en una esfera antropológica. Uh-huh. Y bueno, pues de acuerdo contigo también que este tema es largo, debería ser presencial, debería ser pues en una charla pues humanamente más en corto, ¿no? Y bueno, ¿quién quiere continuar con esta reflexión de qué es lo que viene, lo que debería venir en el estudio del arte rupestre? Adelante quien guste abordar. Carlos, sí, adelante. Hay un aspecto que a mí me preocupa en lo particular y es la protección de los sitios, es este patrimonio. Eventualmente todas estas manifestaciones se van a perder por procesos erosivos, naturales, en fin, hay muchos procesos, ¿no?, que intervienen en su conservación o en su destrucción, y al estar al aire libre, estar expuesto, es más susceptible de dañarse. Yo lo que creo que deberíamos hacer, no sé qué va a pasar, pero lo que deberíamos de hacer nosotros como investigadores de este tema es tratar de reconstruir ese lazo que en muchos casos se ha perdido entre las comunidades y el arte rupestre, los sitios con arte rupestre, ¿no? Yo creo que en la gran, bueno, no lo sé, pero en muchas partes de México, el arte rupestre no le significa gran cosa a las comunidades que viven en las inmediaciones, porque se ha roto este vínculo. Y entonces nuestra tarea debería ser, supongo, reconstruirlo, trabajar con las comunidades a través de la divulgación, a través de la difusión, de cara a cara con las comunidades. Estoy totalmente de acuerdo. Ana María Crespo, una gran amiga, arqueóloga, ya fallecida, platicaba una anécdota de un informante que la acompañó a conocer un sitio. Y entonces él le dijo, pues estas líneas que ve usted aquí son túneles de aquí de este cerro que conducen a donde está el tesoro de Moctezuma. Entonces esta colega muy sesuda le dijo, no, don Manuel, estas líneas, mire, y ahí le dio toda la explicación arqueológica posible para darle la luz. A lo que don Manuel contestó, bueno, usted tiene su hipótesis y yo tengo la mía, ¿no? En ese sentido,
nos platicaba Ana, entendió que es tan válida la hipótesis de don Manuel Mayo, un habitante de una comunidad, que la de ella, ¿no? O sea, no llegar, como dice Paco, con la neta del planeta, porque en arqueología nadie la tiene y por mucho tiempo. Lo que ahorita puede ser verdad para nosotros, mañana tal vez no lo sea, ¿no? Con esa humildad, entrar en las comunidades, no como el sabio profesor que les va a dar la luz, porque un poquito nuestra experiencia en Arroyo Seco fue esta desvinculación entre la gente y el maravilloso arte rupestre que existe en sus inmediaciones. Diversos procesos sociales derivaron en esto, ¿no? Y por eso trabajaron antropólogos con nosotros, porque una de nuestras tareas era que los arqueólogos somos muy buenos, entre comillas, para vincularnos con el pasado, pero no con nuestro presente, y menos con nuestro presente que nos rodea, ¿no? Si la gente no, o sea, si no se reconstruye este vínculo, no se apropian de los sitios, no va a haber Instituto Nacional de Antropología e Historia que pueda proteger el gran patrimonio que existe, ¿no? Yo creo que esa es una tarea fundamental. Eso nos propusimos por lo menos hacer en la pequeña región que trabajamos. Por supuesto que es una tarea a largo plazo. Nosotros ya hicimos una parte, pero tendrán que venir otros a continuar con este trabajo para que la gente se apropie. Y si les dan nuevos significados y nuevas interpretaciones y nuevo sentido a los sitios de arte rupestre, bienvenidos sean, ¿no? Yo tengo mi hipótesis, otros tendrán las suyas, ¿no? Y en este sentido, en este diálogo, creo que que podrá depararle por lo menos en términos de conservación y patrimonialización, que término tan feo, ¿verdad? Pero está muy de moda, un nuevo sentido a todo el arte rupestre mexicano. Gracias, Carlos. Y de acuerdo contigo en que, pues, para quien no lo sepa, sobre todo los estudiantes que van iniciando, la mala noticia es que nunca vamos a saber el significado original de las obras, ¿no? Todas son hipótesis y, bueno, tienen que ser interpretaciones argumentadas. No es que todas sean válidas, sino que, bueno, hay muchas posibilidades. Simplemente, bueno, es un diálogo, ¿no? Como dices tú, es un diálogo con la obra, es un diálogo con el autor que creó la obra, con esa sociedad de donde viene ese mundo simbólico expresado gráficamente. Y bueno, pues quiero preguntarle a Francisco Rodríguez si en estas revisiones que tú has hecho en tu trabajo en Presa de la Luz, ¿has pensado en cuáles son las temáticas que hacen falta abordar? ¿Cuáles son los aspectos del arte rupestre que no se ven en la bibliografía en México, que tal vez sí se ven en otras bibliografías, como dice Francisco Mendiola, en Argentina, en Chile, en Perú, que están avanzando a pasos agigantados en sus publicaciones, en sus investigaciones? ¿Has notado algunas áreas de oportunidad, digamos, que haya en el arte rupestre en México? Sí, definitivamente sí. Precisamente estaba haciendo aquí mi acordeón, mis anotaciones. Algo que me he fijado que se está trabajando mucho, sobre todo en países de Sudamérica como Chile, Argentina, Brasil, también de repente un poco en Bolivia, con los trabajos de Matías Strecker, es precisamente la aplicación de técnicas de arqueometría, ¿verdad?, para los registros de sitios con arte rupestre y también el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Si bien aquí en México apenas tiene pocos años, hasta donde yo tengo entendido, que se ha utilizado, por ejemplo, el dron para hacer tomas aéreas de sitios muy grandes, o incluso para acceder a paredones con pintura rupestre o con petrograbados que híjole, costaría bastantes recursos hacer una escalera muy grande o hacer alguna especie de arnés o con una tirolesa subirse como uno pueda hacer los registros. El dron, en este caso, viene a facilitarnos un poco más la vida en la cuestión del registro. Sé en estos países de Sudamérica que han estado aplicando mucho en las técnicas de registro y de análisis, lo que es el uso del dron,
de la fotogrametría, a la aplicación de los sistemas de información geográfica, e incluso por ahí también me platicaban de un programa aparentemente nuevo, del cual yo no estoy muy familiarizado, que se llama algo así como el LIDAR, también computarizado. Entonces, todos estos son elementos que en un momento dado, al menos yo lo que he visto en Sudamérica, han permitido ampliar el espectro de registro y de análisis de los motivos rupestres. Acá en México, regresando un poco, bueno, pienso que la aplicación de estas tecnologías en un momento dado podrían ayudarnos todavía a acercarnos más a este objeto, sujeto de estudio, y como lo mencionaba el doctor Viramontes, definitivamente lo que es la restauración y la conservación de la gráfica rupestre es sumamente importante. No solamente es lograr que las comunidades conozcan y se apropien de ese patrimonio cultural que les legaron desde hace generaciones, porque ¿cuál es el sentido de lograr eso si permitimos que por agentes antrópicos o naturales la gráfica rupestre se vaya perdiendo? Por eso aquí muy importante la intervención tanto de geólogos, de químicos, de restauradores y de conservadores para darle consolidación a la roca, para evitar que ésta se siga fragmentando y por consiguiente se pierda el motivo. Y algo de lo que encontré mucho para este volumen 2 de la bibliografía comentada fue, en comparación al volumen 1, quiero aclarar, una buena cantidad de artículos, sobre todo liderados por Sandra Cruz, la restauradora de Lina, en varios sitios con arte rupestre en México, por decir Baja California Norte en el Vallecito, La Pintada en Sonora, el Ocote en Aguascalientes, en Oxtotitlán, perdón, en Oaxaca. Ese tipo de estudios que pude acceder a ellos precisamente para conformarlos en este volumen 2, me han dado mucha alegría el haberlos encontrado, porque entonces nos damos cuenta de que la parte de la restauración y la conservación también está presente en México. Tal vez no tan fuerte como uno quisiera esperar, pero definitivamente tenemos gran cantidad de trabajos y de resultados de esos trabajos reflejados en las bibliografías publicadas, que en un momento dado nos permiten a nosotros darnos cuenta de que no solamente es arqueólogo o antropólogo que va a campo, hace el registro, hace la medición y publica el resultado, sino que también se está considerando el proceso de la restauración y la conservación de este patrimonio cultural. Sí, muchas gracias, Francisco. Y bueno, pues sí, me había permitido invitar a la maestra, bueno, la doctora Sandra Cruz aquí para esta mesa, pero por cuestiones de trabajo no le permitía por las fechas en su agenda estar en esta mesa, aunque pues en alguna otra mesa nos podría acompañar. Y bueno, ella y su equipo de trabajo, tienes toda la razón, tienen diversas publicaciones debido a este Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Entonces sí son muchas las publicaciones que se pueden encontrar de este programa y no se dan abasto, ¿no? Ella y su equipo de trabajo no se dan abasto y bueno, hay muchos proyectos que están esperando que ella y su equipo puedan hacer pues todo tipo de trabajos de conservación, de restauración, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado sí ya hay un gran esfuerzo por parte de Sandra y de su equipo para abordar estos problemas, aunque falta, como sabemos, y bien lo decía Carlos, el problema central también con el arte rupestre es su conservación y pues que tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, bueno, Beatriz, ¿nos podrías comentar para cerrar esta pregunta y abordar algunas preguntas que tenemos aquí pendientes en el chat? Pues, ¿qué
¿Qué falta, qué viene, qué te gustaría ver en las investigaciones en México más adelante? ¿Qué crees que debería alimentar la investigación del arte rupestre en México? Bueno, creo que más o menos ya lo dijeron todo Carlos y Francisco Paco. Más o menos pienso, para mí sería importante la integración. Volvemos otra vez a la pregunta del principio, ¿no? La interdisciplinariedad, ¿no? Integrar todos los trabajos y como bien decía Paco, no solamente, yo me centré mucho al principio en la parte técnica, ¿no? Por así decir, análisis de componentes, de la técnica, pero también la parte epistemológica, la parte de interpretación. Entonces, la semiótica, ¿no? Entonces, avanzar más en todos, bueno, en una integración. Si por una parte vemos cómo se hacían las pinturas, pero no nos sirve de mucho si no tratamos de interpretar, ¿no? de acercarnos a las sociedades que las producían también. Entonces, por esa parte. Y aquí lo que tenéis en México es que tenéis una etnología importante, que por ejemplo en Europa pues nos falta, ¿no? Aquí tenéis muchas tradiciones que vienen de, quizá de las últimas poblaciones que hicieron parte del arte rupestre, entonces pues esa parte también hay que integrarla. Y sí, un problema importante es la conservación. Y para ello pues es necesario divulgar y proteger, y estoy totalmente de acuerdo con el trabajo tan bueno que está haciendo Sandra Cruz y su equipo en este tema. Y en acercar también, porque ellos también no solamente es conservación, restauración, sino es acercar, ¿no? Divulgar y acercar a las poblaciones el arte rupestre para que lo protejan. Sí. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Pues vamos a ir cerrando ya la charla. Bueno, hay un mensaje para Beatriz. Dice, la asignatura de la profesora Beatriz Menéndez es una gran aportación y ha sido muy fructífera para una arqueóloga en formación. Y gracias a los ponentes por compartir su conocimiento, dice Liliana Atzin. También hay saludos afectuosos para el doctor Francisco Mendiola desde Chihuahua, de Alberto Peña. Y bueno, hay una pregunta. Ahorita vamos a pasar a las preguntas. Nada más, pues quiero tomar un momento para honrar la memoria de Pepe Ramírez, el hacedor de uno de los archivos arqueológicos más importantes del mundo, no nada más de México, que bueno, partió ayer. Y bueno, pues lo vamos a recordar con mucho afecto, entregado completamente a su trabajo. Entonces, bueno, Pepe, te mandamos saludos desde acá. Pues muy buenos recuerdos de Pepe, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Bueno, pues vamos a pasar, si me permiten, a algunas preguntas. Pregunta Ikram de Loera. Dice, ¿dónde puedo consultar información verídica sobre arte rupestre en México? Entonces, bueno, Francisco Mendiola, ¿le podrías decir a Ikram dónde puede consultar información verídica? Bueno, todo está en qué se entienda por verídica, ¿no? O sea, claro. Porque hay muchas verdades y hay muchas realidades relativas o subjetividades, ¿no? Entonces, bueno, no sé a qué se refiere con verídica. Si se refiere a algo que es sistemático, es formal, es racional, es confiables, él está diciendo que fuentes confiables. Sí. Bueno, pues toda la bibliografía que podemos encontrar en las publicaciones universitarias, en el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues tenemos trabajos muy relevantes, trascendentes, que fueron sistemáticos y que pasaron por revisiones antes de ser publicados, no solamente por cuerpos interdisciplinarios que los revisaron o
o dictámenes así formales, sino también pues por el mismo autor o la autora que los escribió. O sea, es una responsabilidad muy grande publicar, porque es algo que se ofrece al público especializado o profano. Entonces, puede encontrar en las universidades, en GSTOR, por ejemplo, y en una cantidad enorme de puntos de producción académica, pues bibliografía confiable, muy importante, que va a transformar el conocimiento, va a abonar a ese conocimiento, pues en el tema del arte rupestre o de la arqueología en general, ¿no? Lo que no es confiable a veces es lo que publican los reporteros, ¿no? Que se inventan cada cosa, incluso uno les dice y entienden otra situación, entienden otra información y la plasman de una manera amarillista a veces o efectista, ¿no? Entonces no es tan confiable a veces el artículo periodístico, pero sí en alguna revista pues que esté arbitrada y en libros que están también pues ya dictaminados, hay información confiable absolutamente, por lo menos en la parte pues ontológica, en la parte de lo que la realidad ofreció al investigador o a la investigadora. Entonces, bueno, sería muy largo enumerar bibliografía así específica, confiable. Hay muchísima información, no solamente en Internet, sino también en las bibliotecas físicas. Hay que ir a las bibliotecas cuanto se pueda ya, ¿no? Pues bueno, perdón, eso es lo que yo diría. Sí, gracias, Francisco. De acuerdo contigo, yo le diría a ICRAM y a todos los estudiantes que se quieran aproximar al estudio del arte rupestre, que el reto no va a ser encontrar fuentes confiables, sino delimitar el número de fuentes que van a consultar, porque la bibliografía es amplísima. Entonces, pues primero tendrían que delimitar su tema de estudio particular y de ahí arrancar, y evidentemente, como dice Francisco, bueno, pues las publicaciones de las universidades, de las instituciones académicas de prestigio, ya se irán familiarizando con los autores de cada una de las especialidades, dependiendo de su tema a abordar. Y bueno, pues de ahí, ahorita que no se puede ir a las bibliotecas físicas, bueno, están muchas plataformas donde están gran parte de la bibliografía, por ejemplo, en academia.edu, en GSTOR, en ResearchGate. Entonces, pues también, además de socializar en las redes sociales, pues también hay que echarse un clavado académico a las plataformas, hay que conocerlas, utilizar todas las herramientas que tienen. Y bueno, aproximarse a los profesores para pedir también algunos tips, ¿no? Entonces, bueno, Ikram dice que es estudiante de primer semestre. Bueno, Ikram, bueno, pues tienes tarea, ¿no? Tienes que abrir tu perfil en academia.edu, en ResearchGate, empezar a buscar las temáticas. Tienes trabajo. Gracias. No sé si hay preguntas en Facebook. Adriana, ¿nos podrías...? Sí, sí. Bueno, hay una pregunta, pero bueno, Gil. Adelante. Hay una pregunta, pero es de Rodrigo Esparza justamente, y es justa la que tú preguntabas de qué hay que hacer por el arte rupestre en México, bueno, en años próximos, y era básicamente eso, pero Estamos en la misma sintonía, Rodrigo. Muchas gracias por estar. Y bueno, si quieres poner algún comentario, Rodrigo, o conectarte, con gusto pues te damos voz, ¿no? Para que participes. Pues en estas mesas, como ven, no es posible invitar a todos los colegas porque de por sí en los coloquios es muy difícil tener un recinto pues para albergar a todos los colegas y todas las mesas de diálogo, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a poder organizar más eventos más adelante donde pueden participar otros de nuestros colegas de México y de otras partes del mundo, y también hay otros seminarios donde se están haciendo este tipo de encuentros académicos. Bueno, Gilberto, ¿querías comentar algo? Pues comentar que en las redes sociales hasta el momento nada más teníamos esa pregunta. De Rodrigo. De Rodrigo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues le doy la voz a nuestros invitados pues para que den algún comentario de cierre cada uno. Lo que ustedes quieran comentar. Me gustaría que dentro de ese comentario nos dieran una definición personal del arte rupestre. Entonces, ¿quién quiera iniciar?
O yo les digo, bueno, a ver, Francisco Rodríguez, un comentario de cierre, por favor, y tu definición de arte rupestre. ¿Qué es para ti el arte rupestre? Ay, no te escuchamos. Tienes cerrado tu micrófono. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Eso estoy. Muy ¿Ya bien. me escucha? Ahora sí, adelante, sí. Ok, es que se me cerró hace un momento, por eso me salí. Sí, no te preocupes. Bueno, para finalizar, es como siempre un deleite escuchar a mis colegas, a todos ustedes con sus puntos de vista en relación al arte rupestre o a la gráfica rupestre. Van a decir que soy muy repetitivo, pero de veras es un deleite fonético y gramático escuchar y leer a mi tocayo Mendiola. Muchas veces no le entiendo su punto de vista de la filosofía de la ciencia, pero escribe y de que habla muy bonito con respecto al acercamiento que nos da el arte rupestre, eso es innegable. Y como una definición para mí de arte rupestre, no me voy por lo tradicional, más bien para mí el arte rupestre o la gráfica rupestre significa una fascinación de lo que se puede hacer tanto en campo como en el gabinete. O sea, para mí el arte rupestre es fascinante. No tengo una definición per se como tal que algún autor pueda definir, es que se trata de dibujos. No. Para mí es un tema fascinante, apasionante, tanto en campo como en el laboratorio o en el gabinete. Y agradecerles a todos su participación, sus comentarios y que sigan muchos más. Gracias. Tu micrófono, Alma. Perdón, ahora a mí se me olvidó el micrófono. Gracias, Francisco Rodríguez, por abrir un espacio en tu agenda para estar aquí con nosotros. Te agradezco mucho tus intervenciones y bueno, pues reitero que compartimos ese gusto por el análisis de las publicaciones académicas. Mando un saludo ¿estás en Morelia? No, en La Piedad, Michoacán. Estás en La Piedad. Bueno, pues un saludo hasta La Piedad. Gracias. Gracias. Bueno, Beatriz, si quieres, por favor, abordar tu frase de cierre, tu comentario de cierre. Bueno, también que estoy encantada de haber estado aquí con todos vosotros y bueno, decir, para no extenderme, para mí el arte rupestre es una emoción. Estar en un sitio rupestre es, y ver las pinturas, ver, ¿no?, grabados, es algo, no sabría muy bien cómo explicar, pero es algo por dentro, ¿no?, que emociona. Porque, bueno, considero que son las manifestaciones de comunicación más antiguas de la humanidad. Por tanto, querían transmitirnos algo, querían transmitirnos su vida, ¿no?, su cotidianidad y sus creencias, sí, puede ser también, ¿no? Y entonces es, no sé, la disciplina más bonita dentro de la arqueología. Muchas gracias, Bea, muchas gracias. Y bueno, pues también te mandamos saludos hasta la Ciudad de México. Y a tus alumnos que se conectaron hoy, muchas gracias a todos ellos. Y bueno, pues estoy de acuerdo contigo en que esos mensajes del pasado realmente tienen una intención de trascendencia. O sea, sí los dejaron para que se preservaran, sí los dejaron para quien venía después. Yo creo que sí, cuando uno pinta o graba en la roca, sabes que va a perdurar por más tiempo que uno mismo. Entonces hay una intencionalidad de trascendencia y por supuesto que hay una intencionalidad de comunicar. Entonces sí, hay mucha emoción en ello, también lo comparto. Muchas gracias. Bueno, Carlos, ¿nos quieres dar algún comentario de cierre, por favor? Sí, muchas gracias por
esta invitación, por poder compartir con todos los colegas y con el público estos momentos. Y yo diría que el arte rupestre, más allá de ser un material arqueológico que nos permite acceder a información del pasado, más allá de eso, yo lo que diría es que, y comparto mucho la postura de Bea sobre el impacto que te causa ver, primero por primera vez, un soporte rupestre, uno que nunca has visto, ¿no? No conozco arqueólogo que no se maraville cada vez que ve uno o ve otro, no importa cuántos hayas visto en la vida, ¿no? Siempre será diferente. Y creo que el arte rupestre es uno de los materiales arqueológicos que te conectan, aunque no podamos conocer el significado último, te conectan de una manera más íntima, más cercana con aquellos que lo produjeron. Ellos querían comunicar, hay una intencionalidad de trascender, como tú dices, pero hay un acto comunicativo. Y como arqueólogos nos intriga y quisiéramos saberlo. Pero más allá de eso, es estar tan cerca de esa persona que pintó, porque cada trazo fue hecho por un individuo con nombre, con una vida, con esperanzas, con sus propios deseos e inquietudes, ¿no? Hemos podido ver en improntas de manos las huellas digitales de algunas de estas personas y te maravillas, ¿no? Y dices, es como yo, ¿no? Entonces, mucho más allá de todo lo que nos puede aportar desde el punto de vista académico, etcétera, yo creo que el arte rupestre hay que vivirlo. Para poder entenderlo, es una perspectiva muy personal, dice que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivirlo. Hay que estar una y otra vez en el mismo sitio a diferentes horas del día, intentar de alguna manera el estar en el lugar. Seguramente no vamos nunca a poder interiorizarnos en la piel de aquellos individuos, de aquellos, llamémosles así, artistas, digamos por el momento así, aquellos artistas. Pero sin embargo podremos de alguna manera compartir el paso de las estaciones, el paso de la luz del día, del sol, durante todo el ciclo, la noche, las estrellas, y quizá un poco así podamos entender qué los llevó a pintar, qué los llevó a grabar, ¿no? Y cuáles eran estas ideas tan caras que les llevó a expresarlos en la roca. Entonces, un poquito esa sería mi reflexión, ¿no? Vivir el arte rupestre, no nada más la parte académica fría, sino acercarnos de otras formas sensibles a él. Muchas gracias, Carlos. Y pues sí comparto contigo el que cuando uno va a un sitio, pues la experiencia es total, no es nada más el motivo, es el soporte, es el paisaje, es el clima, es el viento, es el sonido, las nubes, los animales. Es una experiencia muy integradora, muy humana. Y bueno, pues creo que por eso nos fascina tanto, ¿no? A todos los que nos interesa este tema. Y bueno, pues ahora le doy la palabra a Francisco Mendiola para algún comentario de cierre y también tu reflexión sobre qué es el arte rupestre para ti, Francisco. Gracias. Pues qué grata experiencia de este intercambio entre nosotros, pero también con el público que nos haya visto y escuchado, porque tiene una connotación distinta a la mayoría de las reuniones que hemos tenido a lo largo de esta pandemia, mucho más cercana, como más equilibrada, con la oportunidad de reflexionar cuando uno está escuchando y hablando también, pues de temas o subtemas dentro de este gran tema que es el arte rupestre. Entonces lo agradezco. Qué bueno que se te ocurrió, mi querida Alma, hacer este evento, esta experiencia de intercambio entre nosotros. Y me conmueve mucho que casi se le haya dedicado a don Pepe Ramírez esta sesión, porque, bueno, un hombre que supo y tuvo la gran sensibilidad de ordenar y de cuidar y de preservar un tesoro impresionante de información
de la arqueología mexicana. Ahí está, ¿no? Entonces, si no fuera por él, creo que tendríamos muchos problemas en esos sentidos de conservación y ordenación de la información que se produce por la investigación arqueológica en este país, ¿no? Qué bueno que te acordaste de él. Bueno, lo tenemos muy presente, ayer falleció, entonces pues sí es importante que hayamos tocado en memoria de él este asunto, ¿no? Y en cuanto a la cuestión del arte rupestre, para mí, como lo dice Carlos Viramontes, es un impacto sensible. No hay quien no se emocione al estar frente a un muro rocoso con gráfica, en una cueva, en un bloque rocoso, en un cantil. Siempre es impactante, y ese momento pues tiene que ser entendido de manera sensible, de manera incluso estética, ¿no? Pues para potencializar o capitalizar muy bien ese momento, y se prolonga ese asunto durante todo el trabajo, no solamente de registro, sino de análisis y trabajo de gabinete. Entonces el arte rupestre pues está fundido con nosotros, o sea, somos arte rupestre, es una posición que diluye la separación entre sujeto y objeto. Entonces, a partir de esa idea de que el arte rupestre somos nosotros, nos lleva a un terreno mucho más sensible y también universal, porque considero yo que si partimos de esa idea, el arte rupestre nos puede salvar en un sentido pues metafórico, como si fuera una tabla de salvación para regresar de manera muy humilde a esos tiempos en que se creó, porque es otro ser humano que pintó, como lo dice Carlos, y hasta deja sus huellas digitales. Entonces nos pone en el mismo plano entre quien fue el creador, artista, y quien es el observador de esa manifestación. Entonces la capacidad de abstracción de quienes pudieron dibujar sobre la matriz rocosa, pues implica todo un proceso evolutivo, maravilloso, milagroso, que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, el arte rupestre somos nosotros. Eso yo lo voy trabajando poco a poco para sustentarlo desde el punto de vista filosófico, también espiritual, también arqueológico. Empieza a cambiar la forma de relacionarse con este material cultural. Y qué bueno que los que nos precedan, que son los estudiantes, los jóvenes de ahora, empiecen a retomar estos caminos, no porque yo lo esté proponiendo, sino porque es necesario que lo que hagamos nos haga mejores seres humanos. Hasta el momento la ciencia dura, el positivismo, pues no nos ha traído mejores formas de relación entre nosotros mismos. Entonces necesitamos revisar pues la parte intuitiva, la parte espiritual, la parte emocional, la parte sensible, pues para poder llegar a aspectos mucho más ricos y también más cálidos, humanamente dicho, ¿no? Entonces es lo que yo podría decir al respecto de qué considero es el arte rupestre. Podríamos dar definiciones técnicas y eso, pero en este momento creo que la atmósfera lo permite bien, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues sí, también saludos hasta Puebla, y al doctor Viramontes también saludos hasta Querétaro. Y pues a todos los asistentes, muchas gracias por su atención, porque están presentes en estas mesas de diálogo. Y a mí me gustaría cerrar con una reflexión, contándoles una anécdota de un coloquio que tuvimos hace 4 años en Puebla, un coloquio que organizamos entre la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el Seminario Hominización, Simbolismo y Arte Rupestre. Y entonces en una mesa magistral en donde estaba presente el doctor Mendiola, yo les pregunté a los integrantes de la mesa si creían que el arte en general, era un elemento fundamental para la sobrevivencia de la especie humana. Entonces, bueno, hubo ahí un pequeño debate, claro, el doctor Mendiola estuvo de acuerdo en que es un aspecto fundamental para la sobrevivencia. Estamos hablando de cuestiones de sobrevivencia.
Y entonces se levantó con mucho fervor el doctor Ramón Patiño Espino de la UAP, y él dijo, con palabras muy efusivas, que ahorita no las recuerdo al pie de la letra, pero nos dio una lectura muy emotiva de que efectivamente el arte es y ha sido y será, yo creo, un elemento fundamental para la sobrevivencia de la especie humana y de las especies anteriores y hermanadas con nosotros. Entonces, pues yo quiero retomar ese pensamiento para decir que efectivamente el arte nos puede ayudar en este momento tan difícil de nuestra propia sobrevivencia, ¿no? Entonces, yo diría eso, abracémonos al arte para, pues, lograr una mejor convivencia con nosotros mismos y a nuestro alrededor. Bueno, pues, ¿tiene alguien algún otro comentario final? ¿Algún comentario de Gilberto, de Adriana? Sí, pues mira, yo creo que este tipo de espacios, esos conversatorios, pues necesitamos seguirlos alimentando. ¿Y qué te parece, Alma, si para el siguiente semestre nos vuelves a organizar bajo tu coordinación otra problemática más del arte rupestre? Porque pienso que no solamente es conversar, dialogar, sino también la propuesta, nuestros espacios universitarios, la revista que coordina Adriana, nuestro espacio universitario de revistas que tenemos aquí en la UASLP, pues quedarían bien un número especial de arte rupestre que nos puedas ayudar a coordinar con todos estos excelentes maestros, doctores que tenemos el día de hoy de invitados. Yo creo que esa es una invitación próxima para cada uno de ustedes. Y pues agradecerles a nombre de Adriana y el mío, y también a nombre de Alma, pues este tiempo que se dieron para este cordial diálogo, conversación e intercambio de ideas. Adriana, adelante. Muchas gracias a todos, gracias por los aprendizajes. La verdad es que yo creo que los participantes y todos los que tuvimos la oportunidad de estar, disfrutamos mucho la charla, y como bien decía el doctor Mendiola, pues es un espacio donde se puede platicar a gusto, se puede escuchar, y mucho la intención es que se pueda aprender directamente de la gente que está trabajando estos contextos o estos espacios, y que realmente está interesado en protegerlo y divulgarlo y mantener vigente estos temas, ¿no? Y bueno, ya para no alargar, quisiera invitarlos a las próximas sesiones de la semana entrante. Ojalá que pudieran participar con nosotros. La próxima semana, el martes, tenemos, bueno, a una chica egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Susana Astrid Pliego Madero. Ella nos va a presentar análisis cerámico de artefactos arqueológicos por medio de difractación de rayos X y espectroscopía fotoacústica, perdón. Y para el martes, el 1 de diciembre a las 2 de la tarde. Y para el jueves tenemos a Ruth Alvarado, que nos va a hablar sobre la ex hacienda del Buen Suceso y la conquista del norte de la Nueva España. Perdón por la voz, es que hace un poco de frío por acá. Y bueno, otra vez muchísimas gracias a los ponentes, a Alma por organizar este foro, y bueno, Gil, es todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, pues muy bien. A nombre de todos los que organizamos este evento y a todas las personas que nos acompañaron hasta el día de hoy, pues damos por cierre esta sesión del conversatorio con todos estos doctoras que estuvieron el día de hoy. Les mandamos un fuerte aplauso, efectivamente.
Y pues los invitamos a ver las redes sociales, cualquier comentario, duda o pregunta se las hacemos llegar a Alma, que a su vez se las harán llegar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al soporte técnico, a Oscar, a servicios de bibliotecas que nos dieron este espacio y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego.